Metrópolis inicia una serie de temas, de discusiones, iba a decir una serie de series, pero no corresponde, para tratar de dilucidar entre personas con diferentes criterios algunos tópicos muy importantes. Siempre hemos dicho que nos parece inconcebible que esa minoría de la minoría que discute no pueda expresarse en los medios o expresar sus posiciones distintas y de repente, como los pleitos de niños, tú oyes la posición de uno y la posición de otro, pero no hay un punto del mismo enfrentamiento, del dime y direte frente a frente. Y se va a iniciar esta serie en Metrópolis con el conflicto dominico-haitiano o el enfoque dominico-haitiano. Para eso tenemos a dos queridos amigos que representan posiciones distintas. Y la introducción que he hecho dice que la discusión no es tal, la minoría que opina, negocia, claudica, calla o distorsiona, al primer embate pelea. No hay punto de avenencia. El acuerdo es imposible. Del mismo modo, es difícil la comprensión de las posiciones más radicales. Unos sacrifican cualquier atisbo que implique reconocer soberanía, nacionalidad, fervor a la patria. Se pliegan a dictados de organismos internacionales que desconocen la esencia del conflicto y de los pueblos. Sin querer, y a veces queriendo, coinciden los extremos, los intereses de grupos poderosos para quienes la isla es lugar de paso, campo para producción y ganancia, sin bandera, sin historia. Liberales y representantes de grupos corporativos aliados prefieren que entre el mar. Los otros, con el ropaje de un amor a la patria que se reduce a la preservación de privilegios y de los cotos para las élites, confunden clase, etnia, color y culpas y asumen un no rotundo, la nada. Hoy tenemos a Manuel Núñez y a Juan Miguel Pérez Vargas, cada uno intransigente con sus hipótesis. El reto es para ustedes, las personas que disfrutarán el encuentro o del desencuentro. Si atípica es la existencia de dos naciones en una isla, atípico también es la defensa casi demencial de algunas personas desde aquí adentro de un Estado fallido, de un Estado y de representantes de un Estado al que realmente no le importan sus nacionales. ¿Cómo podemos explicar eso, Juan Miguel y Manuel? ¿Cómo podemos explicar el fervor pro-haitiano en desmedro de lo que podría ser dominicano, que cada vez lo veo más difuso? ¿Quién comienza? Bueno, yo puedo empezar si quiere. Yo pienso que en esto del fervor pro-haitiano hay el fervor pro-haitiano se interpreta como una especie de ruptura política. Durante mucho tiempo, para ser progresista había que ser antinacional, pro-haitiano, no preocuparse de las situaciones que atañían al país y probablemente esa herencia de una izquierda que se cree tener el monopolio del corazón y el único monopolio que tiene es el monopolio de la división, de coger partidos pequeños y convertirlos en diminutos, ¿no? Ese es su gran monopolio. Pues bien, se creen tener el monopolio de la compasión y no hay tal compasión, porque no hay compasión con el pueblo dominicano, o sea, no hay compasión con todos los dominicanos excluidos por esta inmigración masiva. Sí, yo diría que eso, yo sacaría el tema de la visión progresista o reaccionaria, de esa dicotomía entre derecha e izquierda, porque yo no me confieso ni de derecha ni de izquierda, yo me confieso patriota, o sea que es una visión distinta. Y entonces, ante esa situación, yo tendría que visualizar que para salvaguardar lo que es la República Dominicana como tal, es imposible hacerlo sin combatir toda la herencia, la presencia del neoliberalismo en este país, porque evidentemente con una economía plegada a esos dictámenes estamos supuestos a profundizar todo lo que sería el proceso
que se ha ido produciendo de la desnacionalización. En tal sentido, pues eso es sería eso un eslabón de las izquierdas, ¿no? También hay otro eslabón que sería el eslabón de la democracia, que es el tratar de que sea el pueblo dominicano el que decida. Hay toda una tendencia a querer excluir al pueblo dominicano, y cuando las encuestas de los medios de comunicación, algunos de ellos, los que la han hecho, que son fusionistas, ¿no? Esencialmente el grupo que la ha hecho, las últimas encuestas, dan cuenta de que el pueblo dominicano no está de acuerdo con el proceso de desmantelamiento a que ha estado sometido, pues se les acusa al pueblo dominicano de las peores cosas, ¿no? De los peores. Es un pueblo, o sea, todos los adjetivos, todas las monstruosidades del diccionario se le atribuyen. Y evidentemente no hay respeto en este caso por la democracia, porque el pueblo tiene derecho a pronunciarse. La última ley que hubo, la ley 169, esa ley fue hecha de espaldas al pueblo, a pesar de que el 272 de la Constitución de la República dice que para poder enmendar lo que dice la Constitución en lo que respecta al territorio, a la moneda, a la ciudadanía, a la nacionalidad, a todo lo que es la repartición provincial, en este caso, es menester convocar a la Asamblea Nacional Revisora y que esta a su vez convoque a un referéndum, porque los señores diputados y los señores senadores no tienen, según esa propia Constitución vigente, competencia para reformarla en esos aspectos sin que el pueblo se pronuncie. Se pasó eso por el alto y se aprobó una ley inconstitucional, como una especie de imposición, de fanatismo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en la actualidad. O sea, que yo diría que estamos en una lucha, cada cual asume su trinchera, yo asumí la mía, desde luego, en la que está por un lado el fusionismo, articulado, sirviendo a todo lo que es el intervencionismo internacional, ¿no? Que quiere traspasar la República Dominicana a los problemas haitianos, y por otro lado está lo que puede ser la respuesta que mal que bien se articula en contra de esa visión desintegradora de los intereses nacionales, que para mí me parece que son todavía válidos, que el país no tiene por qué desaparecer, que tiene derecho a existir, que tiene derecho a la subsistencia cultural, como lo tiene Haití. Nadie le discute a los haitianos ese derecho. Pero Juan Miguel Pérez, Manuel Núñez ha dicho que él se define como patriota y habla también de una posibilidad que hace 20 años nosotros se le atribuíamos a sectores demenciales, sí, que era el fusionismo, pero podría plantearse como tema ahora de discusión. ¿Qué opinas de lo dicho por Manuel? Ni fusionismo ni muro, todo lo contrario. Manuel vino como patriota, yo vine como sociólogo, a hablar de no exactamente los términos en los cuales tal vez él interpreta el contexto actual que podríamos llamarle dominico-haitiano. Yo quería preguntarle a Manuel, comenzando por la idea de nación, porque el problema es que la política, que no es más que la lucha por la hegemonía de puntos de vista, esos puntos de vista se buscan a través de la manipulación política de la semántica de lo real. Es decir, proyectar una visión de la realidad que tiene sus intereses, legítimos, no legítimos, en todo caso interesados. Entonces yo quería comenzar tal vez mi respuesta con una pregunta. ¿Qué es una nación para Manuel Núñez? La nación es el único marco en el cual los dominicanos pueden operar de acuerdo a sus intereses, dentro de un marco que no sea nacional, como es el que se está verificando ahora. La República Dominicana estará sometida a lo que está siendo sometida, que son las cosas que tú estás apoyando, es decir, a una desnacionalización de la mano de obra. Pero Manuel, estoy hablando conceptualmente. Conceptualmente, tú eres un lingüista. Tienes que esperar mi respuesta. ¿Qué es nación? Yo estoy respondiendo, esto no es un examen. Yo escribí un libro de 1000 páginas explicando lo que es. Entonces, ¿qué es una nación? Sí, pero no la nación dominicana, ¿qué es una nación? Yo estoy, si me dejas la respuesta, pues no es una respuesta ni de carácter combinatorio, ni tampoco es
ni tampoco es una emboscada ni nada de eso. Yo estoy respondiendo que la nación es el único marco en el cual puede realizarse un pueblo. Es decir, para mí la nación dominicana existe. Es decir, es una comunidad de intereses, comunidad lingüística, comunidad de cultura, comunidad de destino que forma ese plebiscito cotidiano que llama Renan, que es la nación. Ahora bien, esa nación está evidentemente dentro de un marco de competencias, ¿no? Es decir, de competencias por el territorio, de competencias por los espacios políticos y de competencias de carácter nacional, porque nació encerrada en un territorio con una frontera intrainsular, una cosa que es en el mundo excepcional, ¿no? La nación dominicana, porque yo no tengo que hablar de la nación en abstracto, porque tú no me vas a hacer a mí un examen de sociología. No. La nación dominicana es un equilibrio de las culturas, un equilibrio de las economías y un equilibrio de las lenguas. ¿No llama la si atención? Se rompe ese equilibrio, evidentemente se... ¿No le llama la atención a ustedes como especialistas que el problema haitiano sea discutido entre dominicanos y que nunca nos preguntamos qué piensan ellos? Cuando queremos citar, por ejemplo, el Nouvelliste, nos dicen que estamos prejuiciados y que somos fascistas. ¿No es de verdad curioso que el problema haitiano se discute entre dominicanos? Permíteme responderle a Manuel sobre su respuesta de lo que es la nación. Sí deberíamos trabajar en términos de concepto, porque desde que se le pone el apellido al concepto, ya hay ideología. En realidad, nación es un término nacido hace más de 200 años. Es un término decimonónico, nacido incluso bajo condiciones muy particulares que tenían que ver de la lucha, primero, la conceptualización para romper con un viejo régimen, ¿no? Es decir, se buscaba la nación como depositante de la soberanía en contraposición a lo que Luis XIV decía, el Estado soy yo. La nación es el pueblo, la soberanía es el pueblo. Es decir, que estamos hablando de que la nación era el tercer estado, es decir, los dominados de la tierra. La nación... Yo creo que tú no vas a hacer una clase de nación. Pero déjame entonces responder. Pero déjame responder, Manuel, porque yo te dejé responder. No es una antiguaya porque en el mundo actual pero tú me permites responder 60 nuevas naciones. Para completar mi conceptualización. Mira, las naciones nacieron a partir de 3 elementos fundamentales. La lucha contra la colonia americana, la lucha contra la aristocracia francesa y la lucha contra el imperio de parte de los alemanes que eran invadidos por las tropas napoleónicas. Es decir, que desde un primer principio la nación tiene que ver con una razón política de los dominados. Yo creo que hay una contra los dominantes, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Sí, regresamos entonces con nación y Estado. Que hay una confusión de conceptos. Seguimos con el concepto de nación y seguimos con la desnacionalización también. Y reitero, se discute esto entre haitianos y dominicanos, se discutiría en Haití como lo estamos discutiendo nosotros. Continúa, Juan Miguel. Sí, fíjese. Entonces, decíamos que la nación, en primer lugar, se concibe como una lucha de dominados contra dominantes. Se crea a partir de ahí 2 concepciones, la concepción alemana y la concepción francesa. La concepción alemana tenía que ver más con rasgos objetivos de comunidad de criterios muy específicos, la lengua, un territorio, unas tradiciones llamadas cultura, etc. La concepción francesa proviene más una comunidad de espíritus comunes. Eso que él muy bien llamaba plebiscito, que Renan también lo definió de otra manera diciendo c'est le vouloir vivre ensemble, es decir, el querer vivir juntos, lo que le da una asignación de voluntad, no necesariamente de rasgos comunes, sino de voluntad querer vivir. La nación etimológicamente parte de orígenes iguales. Sin embargo, podemos nosotros decir que la nación dominicana como tal, todos sus integrantes tienen los mismos orígenes. No, al final las verdaderas naciones son las clases sociales, aquellas que comparten códigos, aquellas que comparten tradiciones, esperanzas, niveles de oportunidad en la vida. Esas son las que desarrollan cultura donde los parámetros
los criterios, los indicadores de propiedades sociales son más o menos estables. Nosotros hacíamos, por ejemplo, un estudio en unos batalles, ¿no? Compartían dominicanos y haitianos la misma comunidad de precariedades. No había República Dominicana, no había República de Haití, había la República de la Pobreza. Solamente que los dominicanos se acordaban que eran dominicanos al momento a partir del cual venía Copresida, venía la policía, venía educación, y entonces ahí, como en otras partes del mundo se ha formulado, entonces se relevaba a lo nacional como una ventaja de oportunidad ante los otros. Eso mismo pasó en Estados Unidos, en Nueva York, cuando llegaron los irlandeses en la mitad del siglo XIX, ¿no? Comenzaron a comprender que tener solamente la piel blanca ya era un atributo, ya era un activo, ¿no? Ya era un haber que le podía generar distinción y privilegios por encima de sus correligionarios de carácter de origen afroamericano. Es decir, que al final lo que nosotros estamos aquí teniendo es una versión distorsionada de lo que es nación, una versión interesada, por supuesto, que no corresponde para nada con la evidencia empírica que la antropología ha trabajado desde hace ya casi un siglo. En estos días celebraba un club que es emblemático en nuestro país, el Club Libanés Sirio Palestino, una efeméride. Y todas las personas que estuvimos cerca dijimos cómo se han integrado desde hace 70, 80 años los sirios, los libaneses y los palestinos en la sociedad dominicana. ¿Considera Juan Miguel y Manuel que los haitianos se integran a la sociedad dominicana? Bueno, él ya que defina él, porque la está definiendo. No estoy hablando de la élite, creo que es una de las élites más impiadosas que existen en este lado del mundo, pero ¿consideras tú que la comunidad haitiana está integrada como los chinos, los árabes, los españoles, los franceses? Hemos dejado nosotros los dominicanos poder integrar a esa comunidad de origen haitiano, integrarse, si con el solo hecho de tener padres de origen haitiano nosotros mismos los discriminamos. Es decir, no es sencillamente las calidades culturales de la población inmigrante, es como la sociedad de acogida recibe esas condiciones. No es lo mismo en Francia, por ejemplo, los magrebíes del África del Norte, que tener las escogencias que hace la prefectura de policía de los alemanes, de los europeos nórdicos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Entonces hay que analizar cómo la cultura, ese compendio de saberes que gobiernan las conductas de las personas, pero que está influenciada por los valores hegemónicos de la clase dominante de esa sociedad, interviene a la hora de decir si el vudú o cualquier otra práctica de origen afrohaitiano o lo que sea, es aceptable, es acogida o no por esa cultura receptora. Si el concepto de nación cambia a través del tiempo, ¿considera entonces la posibilidad de la fusión como algo absolutamente normal, creíble y posible? No, porque esa es una versión también interesada. Portugal y España son diferentes. Una función política, claro que sí, ¿no? Ahora, eso no implica que nosotros, de este lado, haya una comunidad, como por ejemplo en Europa, donde ellos pueden votar. Al final, lo decía muy bien Siege, ¿no? La nación no es más que una comunidad de un orden político específico que trabaja bajo la égida de un legislador. Pero para eso tiene que tener el ciudadano haitiano, por ejemplo, la posibilidad, si es residente, de poder votar también por sus De nuevo vuelvo al otro lado, porque nunca se hace el intercambio ni se toma en cuenta lo que se piensa del otro lado. ¿Crees tú, Manuel, con los conceptos que ya ha trabajado Juan Miguel, que del otro lado nos piensan de esta manera, de esa manera acuillante que plantea Juan Miguel? Claro, no estoy diciendo eso. Los haitianos tienen una claridad de miras en lo que proponen, es decir, Haití tiene varias cosas. En primer lugar, es un país que funciona con dos grandes parámetros, ¿no? Uno es el victimismo, como una forma de chantaje permanente. Ellos son víctimas y como víctimas tienen derecho a todo, derecho a la prioridad en los hospitales en la República Dominicana. Estamos gastando 5.300 millones de pesos en ellos en hospitales, derecho a desnacionalizar toda la mano de obra de la agricultura, toda la mano de obra de la construcción, toda la mano de obra de los servicios, toda la mano de obra de la buonería. Eso al parecer es un derecho, ¿no?, que tienen, ¿no? Derecho igualmente
a insultarnos, a hacer... Ellos pueden hacer un muro y nosotros no podemos ni siquiera pensar en un muro, porque si ellos hacen su muro, como el que han hecho en Elías Piña, pues está muy bien, pero si lo hacemos, si nosotros osamos, si hubiéramos nosotros sido los primeros en hacer un muro, gente como Juan Miguel nos cuelga de un gancho de carnicero. Sí, estos son unos fascistas, mira, han hecho un muro. Entonces, aquellos lo pueden hacer porque tienen soberanía. O sea, ellos, como son negros y tienen unos derechos especiales por su raza, por haber sido un pueblo emblemático, todo ese tipo de situaciones mitológicas, ¿no?, que se han atribuido, pues tienen todos esos derechos, ¿no? Entonces, de este lado no hay ningún derecho. El derecho ni a respirar, ni al aire que respiramos tenemos nosotros el derecho, porque todo eso pues son derechos exclusivamente atribuibles a esas personas, ¿no? Y yo creo que en el caso de ellos están claros. Es decir, esto es una cosa, yo pienso que para los oyentes que nos oyen, que no entienden el lenguaje embrollado de Juan Miguel, pero que pueden entender otro lenguaje más plástico. El más claro tuyo. No, más plástico, no más claro. Sí. Más plástico. Esto es una situación muy simple. Tú tienes un vecino que le va mal y ese vecino se muda para tu casa y comienza a utilizar tu botiquín, comienza a utilizar, a reemplazar al jardinero, comienza a crearte problemas con tu familia. Y tú le dices, mire vecino, yo he sido con usted muy gentil, he sido con usted complaciente, váyase usted para su casa para yo organizar mi casa. Y te dice el tipo, te dice, mira, no, hay que negociar. Y eso es lo que plantean esta gente, que hay que negociar. Manuel me acusa de haber venido como un profesor, pero él vino como un literato a contar historias. Sí, historias que son las mismas y a que mucha honra, ¿no? Historias que son las mismas que nos han contado desde pequeños sobre mucha honra. La diferencia, es que la diferencia entre el dominicano y los haitianos, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, una serie de prejuicios históricamente cultivados por la clase dominante dominicana a partir de hechos que sí son ficticios. Ahora bien, yo quería saber cómo es posible, ¿no?, que personas que tributan aquí impuestos, que trabajan y que trabajan por salarios prácticamente infrahumanos para lo que debería ser, ¿no?, la legislación dominicana históricamente, no tienen derecho ellos a tener servicios públicos, como la seguridad, por ejemplo, como la educación, te puedo responder, como la salud pública, por ejemplo. Si son personas que aquí laboran, que aquí generan riquezas, que aquí generan el pago de impuestos, entonces ellos no tienen derecho, o sea, se lo estamos regalando, no es así. Esas personas vienen aquí y aquí dejan el sudor, aquí dejan sus vidas, aquí dejan sus esfuerzos, aquí dejan sus sacrificios, aquí contribuyen con la construcción de una comunidad. Sí, te puedo responder a eso si quieres, si me permites. Yo creo que tú confundes, o sea, la migración haitiana no es únicamente de trabajadores, emigran parturientas, enfermos. Yo te recuerdo que Haití es el país con más enfermos del continente. Tiene el liderazgo del SIDA, el liderazgo de la malaria, el liderazgo de la meningococemia, el liderazgo del cólera, el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, animales, agua y insectos. Y yo creo que, entiendo modestamente, a lo mejor me estoy equivocando, que a la República Dominicana no le conviene asumir todas esas enfermedades sin al mismo tiempo hundirse. Yo te respeto tu opinión. Hay gente que opina que sí, que debemos, ya gastamos 5.300 millones de pesos en ellos, que debemos gastar el doble, que debemos gastar, o gastar todo el presupuesto de salud pública en ellos. Eso es una opinión. No es la mía, desde luego, pues yo creo que a la República Dominicana le conviene recuperar los empleos de la agricultura, le conviene recuperar los empleos de la construcción, le conviene recuperar los empleos de los servicios. Y creo que estamos haciendo demasiado sacrificio, privando a nuestra población de los mecanismos de supervivencia, que son el empleo, de la forma de combatir la pobreza, que es el empleo, y lanzándola a la prostitución, al narcotráfico, al juego. Y como tú defiendes a los haitianos, yo pienso que tiene que haber alguien que defienda a los dominicanos, porque ese es otro no, eso no es ningún otro, eso es la práctica. Manuel, eso es la práctica. Manuel habla de la historia de acuerdo, evidentemente, a sus intereses, como si él fuese el patriota y yo fuese el antipatriota. No. Estamos haciendo prácticos.
Cada uno también defiende lo que tiene que ese defender. también es el juego lingüístico No hay ningún con juego el que se lingüístico. maneja la Vamos a realidad. escuchar, vamos a Cada escuchar a uno Juan Miguel. defiende Vamos a lo que tiene escuchar que a Juan se defender. maneja Defiende tu la posición realidad Vamos a escuchar a Juan sin Miguel. denotar a la otra. Dominicana. Yo te recuerdo, Manuel, que yo llevo el nombre de un patriota que murió Sí, bajo bueno, balas norteamericanas ahora estás con Jan exigiendo- Soter al lado, es decir, con un Estás haitiano, exigiendo- permiso, con estás exigiendo con un haitiano defendiendo un carnet. la soberanía nacional de este país. Sí, Es bueno, decir, aquí tampoco usted eso te tiene da el una monopolio nobleza. del... No, de eso lo- es un- usted no tiene el monopolio Vamos de la a- defensa vamos a oír de a la la- vamos a soberanía. oír a Juan Miguel, No tiene Manuel. el monopolio de la defensa de la soberanía es un del título país. de nobleza que no ¿Entiende? te estoy No, negando. no, Es decir, pero lo que te estoy lo tratando estás de decir, atribuyendo, te lo estás atribuyendo. así muy como bien. quisiste repetir No, aquella es un célebre título- frase de Giscard d'Estaing, ¿verdad? Sí, Diciéndole es que no un tenían el título de monopolio, nobleza que el no te estás- monopolio del corazón. Así yo te digo que ustedes no tienen el monopolio del querer No, al país. No, usted tiene el Ustedes monopolio no de lo hundirlo. tienen. Mira, yo ¿qué- no tengo el monopolio de hundirlo. Porque eso es Pero una- volvemos tiene. al asunto, Sí. ¿por qué al tema del debate? ¿Por qué no hay un punto de acuerdo? Cuando yo dije acogedor, acullante, Juan Miguel decía, si existe del otro lado esa posición que aquí representa una parte importante de esa minoría, devengan todos y vamos a acunarlos. ¿Existe algo similar con los dominicanos que son despreciados y depreciados en otros países? ¿Les duele a ustedes esa Precisamente, posición también? Precisamente, la lucha que se lleva. o esa la realidad. lucha, por eso hablaba de conceptos, de no limitarnos a la realidad dominico-haitiana, porque es el mismo concepto con el cual se lucha. Yo fui Pero inmigrante. aquí repartimos pobreza. Carmen, yo fui inmigrante 10 años, inmigrante intelectual, Pero en el desarrollo. en otro país. En el desarrollo. Y sufría lo mismo. Allí aprendí a ser un haitiano en República Dominicana, allí aprendí a ser una mujer en este país, allí aprendí a ser un pobre. ¿Quién Lo que te por la defendía? vida, me defendía lo que yo podía hacer de comprender esa situación y por supuesto, esos mismos, porque ahí viene el elemento, ¿Tú crees que los haitianos que estudian en las universidades nuestras los discriminan como a ti en Francia? por supuesto que Le sí. dan Bueno, autobuses en Por Francia. supuesto que sí. ¿Le Yo dan te lo digo. autobuses? No, No. permiso, yo te lo digo porque yo tengo estudiantes haitianos Sí, le que dan necesariamente, autobuses, incluso, le dan de todo. fíjate cómo se, Pero a los que cómo se vienen, a reúnen. los que vienen en los Ferrari. Fíjate, sí, no, Ah, eso es evidente. tenemos que sí, hacer una Pero pausa. eso es evidentemente por Tenemos un que hacer problema. una pausa. Por eso podía. Bueno, para hacer esto, los dos países tienen que participar y hacer un esfuerzo. Yo sé que en Haití hay problemas con la documentación de las personas, pero también sé que el gobierno de Venezuela está colaborando con ellos en el levantamiento de un registro civil para las personas. Y lo que queremos es que puedan colaborar para que podamos agilizar este proceso. Bueno, yo creo que la cautela que ha tenido que tener, con perdón del lingüista, que ha tenido que tener el presidente de la República, llega casi al extremo de la tensión y de la mortificación. Sin embargo, ante la inercia absoluta del Estado haitiano, luego de todo lo que ha pasado después de septiembre hasta la fecha, lo ha hecho pronunciarse quizás de la manera más directa en todo este tiempo. Vuelvo a la responsabilidad del Estado haitiano, vuelvo al otro lado. ¿Qué piensan allá, Juan Miguel? ¿Qué piensan allá, Manuel? Mira, Porque el problema es nuestro, es la inteligencia dominicana que tiene que resolverle yo te a la voy a élite plantear haitiana que vive en Canadá, en Haití y en los resorts nuestros el problema. Te voy a plantear cómo piensan los haitianos. Ya te dije ahorita que Haití tenía una mentalidad de asistidos sociales. Eso es colectivo. Un pueblo, habrá gente que escape a ello, pero en términos generales, tú te fijas, por ejemplo, un hecho que verifica lo que acabo de decir. A 4 años del terremoto hay que esperar que unos rubios de ojos azules recojan los escombros, porque no hay quien los recoja. Para organizar unas elecciones, organizan un pool, una puja de pedir dinero. No podemos, si no nos dan tantos millones, 6 millones de dólares, no podemos organizar las elecciones. Pero sí aparecen 2 millones de dólares para el juego de fútbol, para ver el juego de fútbol.
Para eso aparece el dinero. En este asunto del plan de regularización que ha puesto en práctica el gobierno, ellos dicen, bueno, la única cosa que ven los haitianos es que se pueden ganar, los dominicanos van a invertir 1.100 millones de pesos en esa operación porque es gratuita, una cosa insólita para un país que no es un país boyante como la República Dominicana, y ellos se van a ganar 3.000 millones de pesos porque van a cobrar $140 por cada documento que pidan. O sea, es una mentalidad de saqueo. O sea, el saqueador, si te fijas, hay una serie que están dando ahí que llaman Los Vikingos, donde tú ves cómo opera la mentalidad del saqueo. ¿Qué hacían en la época vikinga los saqueadores? Llegaban a un país y decían, ¿cuánto tú me vas a dar para yo abandonar este país? Entonces, si tú le pagabas, volvían de nuevo al año siguiente y convertían eso en un modus vivendi, ¿no? Entonces, y si no le pagaba, pues te copaban toda la parte del país y al final tú tenías que ceder porque había una primera parte, que es la parte de convencimiento, ¿verdad? Decía, hay que convencer a los dominicanos, como quiere Juan Miguel, de que es positivo que el empleo se desnacionalice, de que es positivo que los hospitales estén llenos de haitianos, de que es positivo que todo eso ocurra. Y luego de ese convencimiento vino una etapa de acomodamiento. Bueno, hay que ceder, porque de todos modos hay que acomodarse. Luego una etapa de coerción, ¿verdad? La coerción con todas las ONGs que están planificando, con todo el intervencionismo internacional, con sus voceros, con la embajada gringa, la embajada yanqui que está dando dinero para eso, ¿eh? Y al final viene la etapa de desintegración. Volvamos al asunto de neocolonialismo liberal, yo le llamo. Ahora que mencionas la embajada, cómo sin tapujos Unión Europea y Estados Unidos ha de manera pública incidido en todo lo que está ocurriendo ahora, de manera pública, porque quizás antes ocurría. Cuando vemos las fotos dramáticas de los africanos en Melilla, no vemos comisiones internacionales de derechos humanos interviniendo. Aquí, en ese aspecto, no podemos ni siquiera, decía un amigo muy querido de todo, darle el menudo al frutero que está en la esquina nuestra, y lo queremos muchísimo, al frutero haitiano. No podemos darle el dinero de mala cara porque viene un comisionado de los derechos humanos y nos sanciona. ¿Cree, reitero, volviendo al principio, que eso obedece a una percepción de los organismos internacionales de que finalmente la frontera no debe existir y que tenemos que compartir la miseria? No, por supuesto. O sea, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni el gobierno de Francia, ni ningún gobierno europeo tiene legitimidad moral para no solamente hablar en términos humanitarios, sino respetar el derecho internacional. No lo tiene porque son los principales invasores, etcétera. Ahora, eso no implica que nosotros renunciemos a lo que son nuestras responsabilidades como tal. Es decir, la responsabilidad de nosotros desarrollar a través de las lógicas sociales que muchas veces riñen con las estructuras legales que son siempre o usualmente construidas a partir de criterios dominantes, con nuestras responsabilidades hasta el semejante. Es decir, nosotros es comprensible entender por qué Manuel me pone palabras que ¿cómo voy a desear yo de que los hospitales estén llenos de enfermos? Al contrario, ojalá que no haya enfermos a partir de la prevención. Pero no podemos excepcionalizar quien trabaja y paga impuestos sencillamente por sus orígenes. Y mucho menos si esos son orígenes construidos a partir de una realidad en la cual ellos han desarrollado 30, 40, 50, toda una vida aquí, igual que tú, yo, igual que Manuel. Sencillamente por un origen específico. Es decir, nosotros aquí no oímos tampoco nacionalismo en contra de parte de la derecha, en contra de los americanos, en contra de la supuesta. ¿Por qué? Porque entonces vemos eso como normal, ¿no? Vemos muy bien, como decía Cole de una vez, si aquí los McDonald's, los Burger King, los Baskin Robbins tuvieran sus letreros en creol, esto fuera sencillamente un caos. Sin embargo, no. Nos acoplamos y nos acomodamos a ese extranjero privilegiado, a ese extranjero favorito, porque está más cerca de los intereses de la clase dominante que aquel haitiano o aquel dominicano de origen haitiano que sencillamente se busca como chivo expiatorio para ahogar todas las miserias que la clase dominante
ha proyectado sobre la idea de nación dominicana. Volvemos a la responsabilidad del Estado haitiano y volvemos a las declaraciones del presidente Danilo Medina, que dije que tuvo que hacerla, ha tenido que tomar esa actitud. ¿No tiene que tomar ninguna actitud el Estado haitiano en este momento? Eso que lo asuman, por supuesto, ellos. Por supuesto que sí. Ahora, nosotros no estamos en condiciones de hablar lo que tienen que decir los haitianos, porque esa es la otra. Por eso insistía Ellos sí pueden hablar, escúchame, por eso insistía en el término de clase, porque las élites haitianas actúan iguales que las dominicanas. Al final, el pueblo dominicano, por eso te dice la historia de la República de la Pobreza, de la República de la Miseria, no importa cuál sea el origen, la nacionalidad, el pasaporte que tú tengas. Por eso, en las clases dominicanas en la UAS, los haitianos son atendidos igual que el pobre dominicano, pero cuando salen a la calle se enfrentan con un verdadero infierno en la tierra. Entonces nosotros, como responsables de nuestras acciones, como ciudadanos en este país, tenemos la legitimidad, ciertamente, de decirle, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos, ustedes en este ciclo Obama han deportado más ilegales, entre comillas, ¿no?, que están trabajando y que están aportando a la construcción que cualquier otro presidente. Por ende, no tienen ninguna ¿Eso no justificación. está en la agenda nuestra de los que están con el tema bueno, de por los haitianos? los elementos que tienen que ver con Cancillería, del cual Manuel es funcionario, deberían trabajar ese tipo de elementos. Ahora no lo trabajan porque nosotros sabemos la historia de este país. Manuel, ¿qué dices? Bueno, yo no vivo en la República de la Pobreza que se inventó Juan Miguel. Me inventé, ¿no? Una Ahora no hay república. pobreza en este país. Pues, ¿me dejas hablar? Yo te escuché con mucha paciencia, a pesar de que no estaba de acuerdo, te escuché. Tuve esa gentileza y la decencia de escucharte. Bien, mira, yo creo que yo no veo la República de la Pobreza, yo creo que yo vivo en la República Dominicana, en primer lugar. Y la República Dominicana es, a mi modo de ver, tiene una existencia histórica que está basada en el equilibrio. O sea, yo creo, para mí Duarte no fue una ficción, ni Mella, ni Sánchez. Yo pienso que son personas que hicieron un papel en la historia importante. Yo sé que ahora está de moda pisotearlos y burlarse de ellos. Yo creo que hay un agente del Centro Bonó que escribió un artículo infame sobre Juan Pablo Duarte, pero bueno, espero que Juan Miguel, que tiene tantas relaciones con ellos, no lo comente ahora. Yo pienso que la República Dominicana existe como país, tiene derecho a su subsistencia cultural, como nación, como país, independiente de Haití. Yo creo en eso. Alguien puede inventarse todo tipo de dialécticas para disfrazar eso y decir que hay una república de pobres compuesta por haitianos y dominicanos. Pero bueno, yo no creo en eso, yo creo en la República Dominicana. Y como creo en la República Dominicana, defiendo la República Dominicana. Entonces creo que la República Dominicana, como nación, se ha concebido como algo muy especial, porque la nación dominicana, para existir, debe existir el equilibrio. Un equilibrio demográfico, un equilibrio económico y un equilibrio cultural. Si se rompe ese equilibrio, se disuelven los resultados históricos del 1844, que es para mí lo más importante. No lo es para Juan Miguel, para él la República de la Pobreza es lo más importante, pero ¿por qué tienen que ser los pobres haitianos? ¿Por qué no cogemos los pobres del mundo entero? La misère du monde, como decía su maestro Bourdieu. ¿Por qué no pueden entrar los pobres chinos, los pobres japoneses, los pobres de hindúes? Porque habría una predilección por el haitiano. Hay muchos pobres que no han hecho menos daño, que podrían también entrar en esa República de la Pobreza y hacer un país abierto al mundo entero, ¿no? Es decir, y naturalmente desaparecer como en la exclusividad del territorio para los dominicanos. Pero yo entiendo que si Haití se ha concebido para los haitianos, que la República Dominicana sea concebida para los dominicanos. Yo pienso que todo esto, ahora que se habla tanto de exclusión, y hay toda una serie de gente que se llena la boca de viento y de palabras para hablar de la exclusión, los excluidos. Pero bueno, que los dominicanos son excluidos de la agricultura, son excluidos de los hospitales, son excluidos de las escuelas, son excluidos de las ayudas, son incluso excluidos de la compasión de los sociólogos, porque la compasión está reservada para los haitianos. Entonces,
Tiene que haber alguien que defienda a esos excluidos dominicanos. Doña Carmen, ¿no es así? Mira, ¿Usted no cree eso? mencionaba Portugal Sí, y España. sí. Portugueses y españoles Sí. son diferentes y no hay problema. Se burlan, Claro, como pasa tienen como derecho a hacer. hacen los puertorriqueños con nosotros. Pero está Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, con sus Y diferencias son más próximos entre ellos. abismales, con sus prejuicios incluso que están en las canciones, en los programas, y no hay ningún organismo internacional inmiscuyéndose en eso. ¿Por qué el de este lado sí? Es la pregunta recurrente y yo no tengo respuesta que no sea desagradable. Hacemos una pausa y regresamos. Lo más importante que nosotros queremos comunicar es que el plan de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en nuestro país está funcionando muy bien. Cuando decimos está funcionando muy bien, es que la información está fluyendo, los interesados tienen la información y están acudiendo a las oficinas para regularizar su situación. De modo que la propuesta del gobierno dominicano ha sido correcta, no solo desde el punto de vista del orden, sino de la humanidad, el sentimiento humanitario. Así lo han reconocido todos los medios de comunicación, los sectores fundamentales de nuestra sociedad e igualmente a nivel internacional. Ha habido un amplio reconocimiento al gobierno dominicano, al presidente Danilo Medina, por esta disposición, que yo quiero decirle, única en el mundo en su manera, en su respuesta, en su estructura. Nosotros los dominicanos y dominicanas tenemos que sentirnos orgullosos. No tenemos tendencia a eso, pero en este caso yo les pido, sintámonos orgullosos de la respuesta que hemos dado a extranjeros en condición migratoria irregular en nuestro país. Es decir, que ante un gran problema como el que teníamos, hemos respondido manteniendo nuestra humanidad, porque hay personas que ante una situación de dificultad, ¿verdad?, pues pierden esa condición humana y dan respuestas inadecuadas. El gobierno de la República Dominicana ha dado una respuesta adecuada. Naturalmente, como todo proceso que se inicia, no somos dioses, ¿verdad?, somos seres humanos, pues hay imperfecciones que iremos perfeccionando. Todo es perfectible, todo es absolutamente perfectible. Hay algunas personas que les llama la atención que de tantos casos que se han presentado para regularizarse, solo algunos tengan todos los papeles. Eso es absolutamente normal. Estaba previsto de que fuera así. ¿Por qué? Porque las personas estaban en condición de irregularidad, están en una condición de, digamos, la pobreza no significa únicamente carencia material, sino, digamos, exclusión de la información, exclusión de muchas cosas. Entonces, por eso el gobierno tuvo la sabiduría de establecer que una persona acude a la oficina, ¿verdad?, a iniciar su proceso de regularización y dispone de un año para aportar los documentos que se les exige. Estemos claros, es decir, que las personas, los extranjeros en condición migratoria irregular en nuestro país no tienen que por qué desesperarse, sino que han iniciado el proceso y nosotros, como ya bien dijo el presidente de la República esta mañana, pedimos la colaboración del gobierno de Haití, ¿verdad?, para que dé la documentación requerida, necesaria, ¿verdad?, para que sus nacionales en nuestro territorio puedan acogerse al plan de regularización. Nosotros no podemos nosotros no podemos acoger una solicitud si la persona carece de documentación. Es algo absolutamente elemental, pero las personas tienen un tiempo razonable para hacerlo. Estamos pidiendo la colaboración. Sabemos, además, que los gobiernos de Venezuela y no sé si Naciones Unidas están acompañando al gobierno haitiano para ayudarles para que puedan proveerle a sus ciudadanos de esa documentación. Eso es lo primero que quería decir, ¿no? El plan va bien, el plan ha sido adecuado, ha sido bien recibido. Y en eso es que está centrado el gobierno dominicano. Naturalmente, hay algunas personas que ante la situación
pues pueden sentirse descorazonados, desesperados y pueden sugerir cualquier cosa, como esto que señala usted del muro. Y nosotros entendemos perfectamente de que algunas personas puedan entender que quizás la solución sea un muro. Son respuestas naturales que hay en la sociedad. Y tenemos que estar acostumbrados a que estas cosas ocurran y que gente las plantee. La fortaleza de la democracia es que podamos recibir propuestas, sugerencias, críticas, observaciones de cualquier sector y la podamos acoger con toda la serenidad. En el gobierno no hay la más mínima intención de construir un muro. Eso no se ha anunciado. Si el gobierno decidiera construir un muro, lo anunciaría, lo diría, pero no está en los planes del gobierno construir un muro. Lo que sí está en los planes del gobierno es ejecutar este plan de regularización tal como está previsto. Pero tiene que armar. Porque hay detalles también, volviendo a las clases, a los intereses. Cualquier persona que se cruza de la manera absolutamente más libre, por Jimaní, por ejemplo, va a ver los letreros de las grandes inversiones dominicanas en Haití. Entonces a veces yo siento que es un diálogo de sordo y que hay un libreto y eso me mortifica. Bueno, hay un libreto. Hay un libreto porque luego, incluso jóvenes profesionales de la ingeniería, de la administración, están trabajando allá muy bien. hay un libreto. Entonces hay cosas que no entiendo. Y volviendo al asunto, ¿por qué los organismos internacionales no tienen esa vigilancia entre Uruguay, Paraguay, Argentina, entre Brasil y todas sus fronteras, entre los peruanos, los chilenos, los colombianos, los venezolanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Entre Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Mira, yo te Guatemala. puedo responder. Yo pienso que Eso habría que investigarlo. Sin embargo, eso no le quita méritos a la preocupación y a la legítima reivindicación de hacer valer los derechos cívicos de los ciudadanos dominicanos de origen haitiano y los ciudadanos residentes en Santo Domingo, en República Dominicana, de la otra parte de la isla. Es decir, independientemente de lo que suceda allá afuera, que es criticable, como hemos dicho, los norteamericanos y la Unión Europea no tiene moral alguna para reivindicarse como los grandes apóstoles de los derechos de los inmigrantes, porque los maltratan, los humillan, los deportan, los excluyen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nos toca a nosotros es responder en consecuencia de lo que es responsabilidad nuestra. Y en ese sentido, nosotros aquí no estamos ni por una acción dicotómica como han querido vender precisamente sectores interesados o de fusión o muro, porque esas realidades solamente existen en el lenguaje político interesado de las élites de un lado y de las élites del otro lado. Y no me estoy únicamente refiriendo a las élites haitianas y a las élites dominicanas. Al final las élites forman en sí ellas una nación también, en contra de la verdadera nación de las mayorías, que son las mayorías que más sufren, porque en este país, al igual que en otros lugares, democracia, eso es más ficción que realidad, porque el pueblo no tiene las riendas reales para asumir el control de su destino. Manuel mencionó a Juan Pablo Duarte como un personaje ya desvalorizado y de alguna manera te imputa que tú compartes esa percepción. Sí. ¿Duarte pasó de moda? Claro que no. Ahora, Manuel sabe que los primeros decretos del primer gobierno de este país precisamente garantizaban la integridad física de bienes y de tránsito de todos los residentes del lado occidental de la isla en apenas horas después de haber sido declarada República Dominicana. Entonces, el pensamiento de Duarte es un poco como lo que le escribió, inspirado en Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, José Martí: patria es humanidad. Donde haya necesidad humana, ahí estará mi patria. Bueno, yo entiendo que Duarte planteó, en primer lugar, una visión geopolítica de la República Dominicana, cuando dijo: entre dominicanos y haitianos no es posible la fusión. Eso son palabras de Duarte. Por eso luchó, por eso se fue a la guerra, por eso hubo la guerra dominico-haitiana para establecer la República Dominicana. Y al mismo tiempo, yo pienso en el valor moral de los héroes dominicanos, en contraposición a los héroes haitianos. Cuando se funda Haití, la Constitución de 1805 establece
Jean-Jacques Dessalines, el emperador, porque fue un emperador lo que dio esa supuesta, entre comillas, revolución, dio un emperador, un reyesuelo y unos presidentes vitalicios. ¿Entiendes? Todos dictadores, todos sanguinarios y la mayoría de ellos analfabetos, ¿no? Para que tengamos que aprender de ellos, ¿no? Muchas cosas. Pues bien, esa situación, la primera constitución haitiana prohibía en su artículo 12 que las personas de raza blanca pudieran ser propietarios. La dominicana dice que no. La dominicana dice, hay una igualdad de razas. Es decir, cuando uno compara el pensamiento dominicano, que es un pensamiento basado, la visión de Duarte es una visión basada en la democracia, incluso en la democracia de los municipios. Cuando uno lee los fundamentos mismos de todo lo que fue el manifiesto trinitario, el manifiesto de separación de Haití, uno se da cuenta del valer moral, de que no hay una superioridad moral de los haitianos. Por cierto que a su padre de la patria, que es Dessalines, que tuvo la idea genial y aplaudible y extravagante de trasladar el tesoro público a su habitación y de nombrarse emperador y a su hija emperatriz, Adelaide, emperatriz, y que como tenía una especie de, era un abusador, ¿no? Tenía el derecho de pernada de todos los virgos que se le ocurrieran, un grupo de padres, un grupo de elementos, le hicieron una emboscada, el famoso guet-apens, una emboscada en Pont Rouge, lo descuartizaron el cuerpo y una loca recuperó la cabeza, la loca llamada Desfilé. Por eso pasa la historia, por haber recuperado la cabeza de Dessalines y ponerla en el Panteón de Haití. Es una historia fantástica, ¿no? Bueno, el caso de su hombre más brillante de su etapa inicial, que fue Henri Christophe, que fue rey a partir de 1806 del norte de Haití. Henri Christophe restableció la esclavitud y se construyó un palacio a 900 metros de altitud en el que murieron 20.000 personas. Alguien dirá que es una maravilla el palacio, porque ya los muertos pues, desaparecieron, ¿no? de la historia. O sea que en la historia haitiana hay una gran cantidad de episodios no poco envidiables, que yo creo que la República Dominicana, los que vemos la visión histórica, no le conviene importar esos problemas para deshacer su sociedad. Bueno, esto necesita una segunda y quizás una tercera parte. Muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden que Metrópolis se transmite a través de AME, Canal 47, 17 para el mundo, a través de rdmusica.com y nuestro Facebook Metrópolis. Muchas gracias.